hermanos, mis amigos y mis amigas, líderes, que el Señor les bendiga. Bueno, estamos iniciando una nueva transmisión en este día para compartir con cada uno de aquellos que les gusta compartir la palabra de Dios, ¿sí? El motivo es compartir la palabra de Dios. Bueno, es lo más grande que hay, es lo único que, ¿cómo se llama? Nos salva. La palabra es lo único que nos salva. La palabra es lo único que nos instruye. Y siempre vemos que están escritos evangelios, libros históricos, y siempre vamos aprendiendo algo de la palabra de Dios. Ahora, el que está hablando es el mismo Señor Jesucristo, nuestro Señor. Y bueno, Él tenía diferentes formas de hablar, diferentes formas de que comprendiéramos el Evangelio, que entendiéramos sus propósitos para cada uno de nosotros. Y bueno, entre sus tantos relatos y parábolas, el Señor tiene una parábola más en ese momento para las personas que estaban en aquel lugar. Pero hoy día el Señor tiene una parábola también para cada uno de nosotros. Quiero decirles que nuestra hermana Ada es la primera que está en la lista. Tenemos 263 personas que están conectadas. Y bueno, quiero que sepan que les agradezco mucho a aquellos que están conectados en este momento y espero que sea de bendición la palabra. La palabra siempre es de bendición. Mi comentario es el que yo le pido, y pídanle a ustedes que Dios bendiga mi comentario. Bueno, acá cuando se decide el Señor a hablar por parábola, Él comienza de esta forma para que nosotros lo entendamos. Respondiendo Jesús les volvió a hablar en parábolas, dice. ¿Sí? Porque siempre le hacían preguntas al Señor. Entonces, Él tenía un propósito. Las parábolas son para aquellas personas que tienen el corazón abierto, dispuesto para escuchar la palabra de Dios y para atesorarla, ¿sí? Entonces, puede que haya una persona o miles de personas que en realidad no están muy dispuestos a atesorar la palabra de Dios. Entonces, así como son sus deseos, así también es su entendimiento, ¿sí? Yo recuerdo cuando comencé a escuchar la palabra, cuando comenzaron a darme la palabra, y por muchas horas, no 10 ni 20 minutos, sino pongamos que por días mientras trabajaba eran 4 horas, o si eran 6 horas corridas en las cuales yo recibía el Evangelio. Y no me cansaba, ¿sí? Entonces, según el entusiasmo de uno, es como uno recibe y se queda en nosotros. En este momento, puede que haya personas que a lo mejor no les interesa el Evangelio y entonces no puede atesorar la palabra porque no tiene ningún interés. Pero para aquellos que tienen interés, así como ustedes y que están escuchando y yo, que
que estoy tratando de comentar, es importante la palabra y es importante atesorarla. Y cada vez que nosotros estamos escudriñando las Escrituras, estamos compartiendo, aprendemos más. Dios nos da más sabiduría. Entonces, acá nuestro Señor Jesucristo les habla por parábolas. ¿Para qué? Para que aquellos que tienen interés, que tienen su corazón abierto, el Espíritu Santo le dé revelación de la palabra que le está hablando el Señor en aquel momento y en este momento, porque la palabra de Dios es actual. Entonces, él dice, bueno, les volvió a hablar en parábolas, diciendo, el reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiestas de boda a su hijo, ¿sí? Fíjense cómo compara el Señor, o sea, sí, el mismo Señor compara lo que es el reino de los cielos y en la fiesta de boda. ¿Por qué lo hace el Señor así? Para que la gente, sabiendo y entendiendo lo que era una boda, poder entender con lo conocido, entender cosas desconocidas. Entonces, dice, bueno, un rey hizo una fiesta y era para las bodas de su hijo. Él estaba preparando la fiesta para que la gente concurriera. Y fíjense que dice, y envió a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas, mas estos no quisieron venir. Y esto es mundialmente, a diario, o todos los días, que las personas son invitadas en diferentes partes del mundo, a cualquier hora, ¿sí? Las personas están siendo invitadas. Por ejemplo, en el caso mío, en este momento, yo estoy predicando la palabra y a través de este mensaje también Dios está hablando a algunas personas e invitándolas, ¿sí?, a escuchar este relato. Y depende de cómo esté su corazón, es como lo va a tomar, lo va a atesorar, ¿sí? Entonces, él dice que este rey preparó las fiestas de bodas, pero ¿qué sucedió? La gente no quiso ir. Hoy día, permanentemente, desde que comencé yo a predicar el Evangelio, he visto personas recibir el Evangelio, he visto a personas ser muy fervorosas, pero solamente por un tiempo, ¿sí? He visto a muchas personas trabajando en campañas, en invitar a personas en todo lugar, y he visto muchas personas rechazar ese llamado, ¿sí? Cuando el Señor está hablando acá del llamado a las fiestas de bodas, es como decir, bueno, vamos a hacer una campaña en tal lugar, y sabemos que para aquellos que estamos en el Evangelio, la fiesta, cuando se hace una campaña, realmente es una fiesta espiritual en la cual cada uno de nosotros compartimos esta fiesta, ¿sí? Para los que hacemos el llamado a las personas que no conocen el Evangelio y a las que lo conocen y a aquellos que lo conocieron y lo rechazaron y le invitamos de nuevo, es para todos, ¿sí? Y bueno, está en el corazón de las personas
el venir o no venir. Pero acá vemos que este rey estaba llamando a una fiesta. Generalmente, cuando nosotros somos invitados a una fiesta, queremos ir. ¿Por qué? Porque sabemos que es una fiesta, lo más seguro que va a haber comida. Últimamente ya las fiestas ya no la hacen con comida, ¿sí? Pero generalmente, si hacen una fiesta, como la estaba haciendo este rey, era una fiesta para tener toda clase de alimentos. Y era una fiesta de un rey para su hijo. Cuando está comentando esto nuestro Señor Jesucristo, Él está hablando de su Padre Celestial y está hablando de Él, ¿sí? De Él mismo está hablando y está diciendo, bueno, si ustedes entienden, el Padre Celestial es el Rey y nuestro Señor Jesucristo es el Hijo del Rey y del Dios Todopoderoso, el cual está invitando a las fiestas de nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Él en esta invitación, ¿qué está haciendo? ¿O qué está significando? Lo que está significando es que el Señor va a venir. Nuestro Señor Jesucristo va a venir. Y por lo que aprendemos en la palabra de Dios, el Señor va a venir hasta las nubes y va a tomar a su iglesia y allí en las nubes se va a producir las bodas del Cordero, ¿sí? Las bodas de nuestro Señor Jesucristo con su iglesia. Porque la iglesia que está en la tierra ahora, la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, no dice cuál iglesia, ¿sí? O cuál denominación, sino que dice su iglesia. Va a ser llamada por Él, ¿sí? Su novia, ¿sí? Va a ser llamada por Él. Por eso lo compara con unas bodas, ¿sí? Entonces, nosotros vamos a ir al Señor y allí nos vamos a reencontrar con Él. Y si nosotros vamos a Tesalonicenses 4:13, vamos a ver allí la explicación de cómo va a ser el encuentro con el Señor, donde dice, bueno, los muertos en Cristo, o los que estén durmiendo, dice, van a resucitar primero, y juntamente con los que estén vivos, en ese momento van a ser tomados y llevados a la presencia del Señor con unas nuevas vestiduras, ¿sí? No con las mismas que tenemos, no con ese cuerpo corruptible que tenemos ahora, sino con un cuerpo incorruptible. Entonces, ¿qué sucede? En el primer llamado que hace el rey, nadie quiere venir a la fiesta de bodas. Yo sé que muchas veces, por la experiencia que hemos tenido mi esposa y yo, en tantos lugares que hemos ido y en tantos lugares que hemos tratado de abrir, siempre han habido quienes llegan al llamado y siempre han habido quienes no quieren llegar al llamado, ¿sí? En un lugar fue muy particular, porque la verdad es que venía muchísima gente venía a la invitación nuestra para la campaña que estábamos haciendo al aire libre. Pero, así como venía mucha gente y se convertía, así también habían muchos endemoniados y muchos atacando, tirando piedras allí a la campaña, que hasta tuvo que venir la policía
vestida, no sé cómo se dirá en algunos lugares, pero le dicen de paisano o de civil, ¿sí? Sin uniforme, para poder ayudarnos o para venir a protegernos, ¿sí? Entonces, el llamado siempre, por lo general, es rechazado por aquellos que son llamados. Y bueno, dice que nadie quiso venir a las bodas, como hoy día llamamos a muchos y no quieren venir a la presencia de nuestro Señor Jesucristo. Y dice, y volvió por segunda vez a enviar otros siervos, diciendo, decid a los convidados, he aquí he preparado mi comida, mis toros, mis animales engordados, y han sido muertos, y todo está dispuesto, venid a las bodas. Ahora, yo quiero que entendamos esto, cada uno de aquellos que escuchamos, que estamos en el Evangelio. Muchas veces, cuando ya hemos conocido al Señor, cuando ya nos hemos convertido, queremos que todos acudan al llamado del Señor. Pero yo siempre me recuerdo que yo también fui llamado, con seguridad muchas veces, y no lo entendí, no era el momento, no me fue revelado por el Padre, o fui alguien que no quiso en realidad venir. Entonces, cuando yo veo a algunas personas que no quieren venir, yo entiendo que las personas están cometiendo un gran y grave error que con seguridad yo cometí también. Entonces, ¿qué es lo que me enseña Dios? En que yo debo tener paciencia con esas personas porque no han entendido el llamado, ¿sí? O sea que aquellos que estamos predicando el Evangelio, que estamos acostumbrados a hacer campañas, a llamar a las personas, debemos entender que hay veces que hay algunos que tienen el corazón duro, como un día nosotros mismos lo tuvimos. Cuando Dios llama y nos manda a nosotros a llamar a las personas, debemos tener siempre presente que algunos pueden reaccionar como nosotros en un tiempo éramos, que no queríamos saber nada, ¿sí? Dios bendiga a Rosy Jiménez, mi hermana de México, que Dios la bendiga mucho, que Dios bendiga a su vida y a la de toda su familia, y los prospere espiritualmente y materialmente. Bueno, estaban siendo invitadas las personas, ¿sí? Como les digo, y no quisieron venir. Yo sé, gracias mi hermana Rosy, Dios la bendiga. Yo sé que muchas veces nosotros podemos hasta enojarnos o escuchar a alguno que dice, no, yo no quiero ir o yo no quiero recibir a Cristo. ¿Y qué sucede? Que nos duele en el corazón. ¿Por qué? Porque nosotros ya entendemos lo que es el llamado de Dios, porque nosotros ya entendemos lo que es recibir a Jesucristo como Señor y Salvador. Y nosotros muchas veces queremos que ellos entiendan lo que nosotros en un tiempo no entendíamos. Entonces, siempre hay que tener paciencia, ¿sí? Porque si Dios lo está llamando, con seguridad que a su tiempo llegarán. Al tiempo de la revelación de Dios, llegarán. Ahora, ¿qué nos toca a nosotros? Predicar la palabra.
Predicar la palabra con insistencia, no porque en un principio lo rechazan a uno, quiere decir que no vamos a predicar más, ¿sí? Yo les digo, Dios fue muy bueno conmigo en muchas campañas que acudieron a veces muchos, a veces más o menos, pero ¿saben una cosa? También hubo campañas que llegó muy poca gente. Y eso, claro, a uno se pone triste. Ahora, pongamos esto de esta forma. Si nosotros, siendo seres humanos, que hemos conocido a Jesucristo, nos sentimos mal, porque alguien no acude al llamado y lo rechaza a Cristo, si nosotros nos sentimos mal, ¿cómo se sentirá nuestro Padre Celestial cuando alguien dice, yo no quiero saber nada de Cristo, nada? ¿Se imaginan cómo se sentirá el Padre Celestial? ¿Cómo se sentirá nuestro Señor Jesucristo? Que Él murió por nosotros para que pudiéramos por fe entrar a la gracia hoy día y recibir la salvación. ¿Cómo se sentirá? ¿Cómo se sentirá el Señor cuando a veces lo rechazamos? Como cuántas veces Pedro dijo, bueno, 3 veces, sabemos todo, que lo rechazó a Cristo. Y sabemos porque el Señor nos hizo entender las veces que Él lo rechazó. Ahora, pregúntese usted, y yo me voy a preguntar, ¿cuántas veces hemos rechazado a nuestro Señor Jesucristo y cuántas veces lo rechazamos? Y algunos van a decir, pero es que yo en realidad nunca lo rechacé. Sí, y yo entiendo que usted entiende, como yo, que no lo hemos rechazado con nuestra boca. Pero pensó alguna vez si lo rechazó en su corazón. Pero no estoy hablando de la primera vez, de que a lo mejor dijo que no y después dijo que sí. Estoy hablando muchas veces que nosotros, con nuestra forma de ser, con nuestra forma de a veces obrar y reaccionar a ciertos momentos malos, ¿cuántas veces rechazamos al Señor? Y hasta no creemos que va a ser el milagro Dios. ¿Y saben una cosa? Eso es un rechazo. Eso es un no como el que dijo Pedro. Así que no nos admiremos de Pedro, porque a él el Señor le señaló 3 veces. Si estuviéramos hablando con el Señor, ¿sí? Y le preguntáramos, Señor, tú que tienes mejor memoria que nosotros, ¿cuántas veces te rechacé? ¿Cuántas veces con mi forma de ser, con mi forma de hacer las cosas, con mi forma de pensar, con la forma de ser con mi familia, cuántas veces yo te rechacé, Señor? Y el Señor diría, no fueron 3 veces. Seguro que el Señor diría, ay, José Luis, realmente me has rechazado cientos de veces. Nada más que nosotros creemos que rechazar al Señor es solamente cuando lo decimos con nuestra boca. Pero ¿cuántas veces con nuestra mente y nuestro corazón lo estamos rechazando? Así que no nos asombremos, porque ¿sabe una cosa?
Hay personas que nunca aceptan que hicieron algo malo. Están diciendo, bueno, es como muchas personas delante del Señor dicen, yo no tengo ningún pecado, ya no tengo pecados. Y sabe que cuando la persona dice, yo ya no tengo pecado, está diciendo, bueno, ya Jesucristo hizo su trabajo en mi vida y yo ya soy salvo y está todo bien. Sin embargo, como siempre digo yo y como le dijo al joven rico el Señor, una cosa te falta. Siempre nos falta una cosa para agradar a Dios. Siempre, de una forma u otra, rechazamos al Señor. O sea que no nos debemos admirar por ciertas cosas. La segunda vez le dijo, bueno, ya están he preparado comida, mis toros, mis animales engordados han sido muertos y todo está dispuesto. Venid a las bodas. ¿Sí? O sea que el Señor llama y llama y llama cantidad de veces. Hasta que un día llegamos. Muchas veces el Señor llama y llama y llama y llama, 1, 2, 3 veces, y a lo mejor acudimos, pero acudimos por un poco de tiempo. ¿Por qué por un poco de tiempo? Porque cuando ya comenzamos a ver todas las responsabilidades que tenemos para agradar a Dios, hay personas que dicen, no, es muy difícil agradar a Dios. Y en una oportunidad los discípulos le dijeron al Señor, oh Señor, la verdad que la salvación es muy difícil. ¿Quién podrá realmente salvarse? Entonces el Señor le dijo, bueno, para ustedes es imposible. Pero yo quiero que entiendan, le dice el Señor a sus discípulos. Yo quiero que entiendan que para Dios todo es posible. Y bueno, nosotros tenemos que tener una conducta de que si hemos creído, creamos de una vez y para siempre. ¿Sí? Como está allí en relato cuando Elías está desafiando a los profetas de Baal y de Astarot, que en total eran 850 profetas del mal. Y él los desafía. Y él les predica a la gente y les dice, ¿hasta cuándo ustedes van a estar claudicando entre dos pensamientos? Y eso pasa con muchas personas. ¿Hasta cuándo van a estar claudicando entre dos pensamientos y no deciden de una vez? Él les dijo, el profeta le dijo, si ustedes quieren servirle al diablo, vaya y sírvanle al diablo. Pero si quieren servirle a Dios, háganlo de una vez. No estén fluctuando todo el tiempo. Y así hay muchas personas en el mundo que están fluctuando, que están pensando, ¿le sirvo a Dios o no le sirvo? ¿Sigo a Cristo o no lo sigo? Si lo sigo a Cristo, son muchos los mandamientos que debo cumplir. Si no lo sigo, no tengo que cumplir ningún mandamiento. Puedo hacer todas las maldades, todas las perversiones que quiera.
y le va a seguir sirviendo al diablo como siempre le sirvió y como un día nosotros también le servíamos. Pero ya no le servimos. Yo tomé una decisión y dejé de estar entre dos pensamientos y tomé una decisión, un solo pensamiento, el recibir a Cristo como Señor y Salvador y seguirlo por el resto de mi vida. Muchas veces hay problemas, muchas veces hay dificultades, pero lo más grande que puede haber y existir para nuestras vidas, para nuestra salud espiritual y corporal, lo mejor que hay es decidir por Cristo y seguirlo hasta que uno se muera, sin tiempo final. Solamente Dios lo pone el tiempo final, que es cuando los llame a su presencia. Estas personas estaban siendo llamadas a las bodas, ¿sí? El rey quería hacer una gran fiesta y la gente estaba, realmente no le interesaba, como hoy día al mundo no le interesa venir a los pies de Cristo, ¿sí? Acá dice, mas ellos, sin hacer caso al llamado de Dios, se fueron uno a su labranza y otro a sus negocios, y otros tomando a los siervos, los afrentaron y los mataron. O sea, acá está hablando, para que entiendan la parábola, el significado, cuando está hablando de que vayan y llamen a las personas para que se vayan a los pies de Cristo, está hablando desde el principio cuando llamó a Abraham y Abraham obedeció y por obedecer fue hallado justo ante la presencia de Dios. ¿Sí? Hoy día nosotros somos llamados y somos hallados justos ante la presencia de Dios siempre y cuando tengamos fe en el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Y gracias a Dios que usted y yo lo hemos recibido. Y no solamente recibirlo, sino perseverar en el camino del Señor. Dice, bueno, cada uno de ellos se fue sin hacer caso, se fueron unos a su labranza y otros a sus negocios, y otros tomando a los siervos, los afrentaron y los mataron. Esto está hablando el Señor acá de que muchos profetas fueron enviados a predicar la palabra de Dios, a predicar los planes de Dios, a profetizar que iban a destruir las ciudades si no obedecían. ¿Y qué hicieron las personas? Mataron a los obreros de Dios. ¿Sí? Dice, los golpearon, los afrentaron y los mataron. ¿Sí? Hasta el día de hoy matan a los siervos de Dios. ¿Sí? Hasta el día de hoy. Y dice que dice la palabra. Al oír el rey se enojó y enviando a sus ejércitos destruyó a aquellos homicidas y quemó su ciudad. O sea que Dios envió en la antigüedad, antes de Cristo, a muchos siervos, muchos profetas. Los mataron, hicieron de todo. ¿Y qué sucede? Y Dios dijo, bueno, he enviado a mis siervos, los han matado. Ahora viene la maldición para sus vidas y para sus ciudades, y ahora voy a destruir sus familias y sus ciudades por no haber acudido al llamado, y todavía no solamente no acudieron, sino que mataron a mis enviados, a mis mensajeros que iban en mi nombre.
¿sí? Mucha gente rechaza hoy día a los que van en el nombre de Jesús como yo. Pero no nos toca a nosotros decir, bueno, quiso o no quiso. Si no quiso, que Dios tome su vida. Y si quiso recibir a Cristo, que Dios lo bendiga a él y a toda su familia, ¿sí? Porque nuestro trabajo es llamar a las vidas. Acá que dice, bueno, entonces dijo a sus siervos, las bodas a la verdad ya están preparadas. Y dice, más los que fueron convidados no eran dignos. O sea que el que no acude al llamado de Dios, acá lo está diciendo Dios, no lo digo yo, no es digno. El que no acude no es digno. ¿Saben por qué? Hay personas que quieren ser dignas antes de llegar a la iglesia. Y nadie puede ser digno antes de llegar a la iglesia, porque yo tampoco era digno de estar en la presencia de Dios, y mucho menos de predicar su palabra. ¿Quién me hizo digno? El mismo Dios me hizo digno sacrificando a su Hijo Jesucristo. ¿Para qué? Para que Jesucristo en ese sacrificio pagara por los pecados míos, me limpiara, pagara mi deuda y yo fuera digno, sin deuda, ante el Padre Celestial. ¿Sí? Por mí mismo no puedo ser digno, sino que necesito que Jesucristo me haga digno. ¿Por qué? Porque cuando Dios me mira a mí, no me mira directamente, me mira a través de Cristo. Y como Cristo es digno, cuando Dios me mira a mí a través de Cristo, a mí también me ve digno. Pero dice que aquí aquellos que no acudieron al llamado, esos no eran dignos. Ahora, dice, id pues a las salidas de los caminos y llamad a las bodas a cuanto halléis. Acá, una de las cosas que hay que entender también, porque Dios llamó al pueblo de Israel, ¿sí? Al pueblo judío, lo llamó, y ellos son los que no quisieron acudir al llamado de Jesucristo. Muy pocos acudieron, ¿sí? Entonces, ya viendo el Señor que los judíos no querían saber nada, dijo, bueno, ahora vaya y llamen a los gentiles, ¿sí? ¿Y qué dice la palabra? Y dice, id y llamad a las bodas a cuanto halléis. Y nosotros estamos llamando a las bodas del Cordero a cuantos podamos hallar y llegar a través de las redes sociales y tocar sus vidas. Y dice, y saliendo los siervos por los caminos, juntaron a todos los que hallaron juntamente, malos y buenos. Y esto es algo importante entender, que cuando Dios llamó a los buenos y a los malos. Cuando me llamó a mí, yo no considero que era bueno, ni aún hoy día, ¿sí? Nada más que por los méritos de Cristo, Dios me hizo digno, ¿sí? Para la gloria de Dios siempre y para la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Y dice que llamó a los malos y a los buenos. Y las bodas fueron llenas de convidados. O sea que, más allá de que los judíos, su pueblo, no quiso acudir, solo algunos, se llenó de muchos que eran gentiles como nosotros, ¿sí? Y
que nosotros, no siendo judíos, acudimos al llamado y hoy día somos el pueblo de Dios. Y dice la palabra, y entró el rey para ver a los convidados y vio allí a un hombre que no estaba vestido de boda. ¿Sí? Fíjense bien. Dios la bendiga, pastora Carmen Santiago Padilla. Dios la bendiga mucho. Cuando nosotros recibimos a Cristo, se puede decir que Dios nos da unas túnicas blancas, resplandecientes, ¿sí? Porque hemos quedado limpios y nuestras vestiduras están limpias. Siempre y cuando, aunque haya pecado, tenemos que limpiarnos en la sangre de nuestro Señor Jesucristo, en el cual obtenemos el perdón de pecado. Y ahí había entrado uno que, aunque éste no entendió que eran vestiduras espirituales, y seguramente vio a todos vestidos más o menos, cada uno con su vestidura, sin entender que para entrar a las bodas de las que estaba llamando el rey, había que estar con vestiduras espirituales limpias. Entonces, ¿qué dice acá? El rey, que vendría a ser nuestro Padre Celestial, le dijo, ¿cómo entraste acá? ¿Cómo llegaste a entrar acá a mi reino? ¿Sí? Y mas él se quedó calladito, como diciendo, bueno, estaba la puerta abierta y entré. ¿Saben que hay muchas personas en la vida que a lo mejor no son invitados a una fiesta, pero de repente uno le dice a otro, mira, me han invitado, ¿querés venir conmigo? Pero resulta que uno ha sido invitado y el otro no. Gracias, pastora, gracias por su mensaje, gracias porque me ayuda, ¿sí? Me ayuda para exigirme más yo. Así que Dios le bendiga mucho, pastor. Gracias. Entonces estaba allí esta persona que creyó que solamente con ponerse unas ropas que comúnmente nosotros usamos en el mundo, que con eso ya estamos listos para ir a una fiesta. Pero cuando está hablando de esta fiesta, está hablando de una fiesta espiritual que tiene preparada nuestro Padre Celestial para nosotros. Y a esa fiesta espiritual, que es en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, no podemos entrar sin haber recibido a Jesucristo. Y en cuanto recibimos a Jesucristo, nos dan las vestiduras nuevas, ¿sí? Las túnicas. Y no solamente eso, sino que Dios pone un sello acá, en nuestra frente, que se llama las arras del Espíritu. ¿Y qué sucede con eso? Que cuando viene el enemigo y mira esa señal, ya sabe él que le pertenecemos al Padre Celestial en el nombre de Jesús, por el sacrificio de Jesús. Y dice la palabra acá, le dijo, ¿qué haces acá? Y él se quedó calladito como diciendo, bueno, si no hablo, me quedo en esta fiesta. Pero no, esta fiesta es solamente habiendo recibido a Jesucristo como Señor y Salvador de nuestras vidas. Entonces, dice que el rey dijo a los que servían, átenle de pies y manos y échenle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. ¿Sí? ¿Por qué? Porque hay muchas personas que hoy día desperdician el tiempo
no aceptando el llamado de Dios, recibiendo a Jesucristo como el Señor y Salvador. Hoy día habrá algunos que están mirando como yo hablo, pero no querrán saber nada con Dios. ¿Y qué dice la palabra? Bueno, cada uno tiene el derecho a decidir qué hago con mi vida espiritual. Si le entrego mi vida al Señor o no se la entrego. ¿Sí? Entonces dice acá, bueno, cuando llegue el momento, cuando Jesucristo venga a buscar a su iglesia, que va a ser la boda del Cordero de Dios con su iglesia, dice que muchos van a llorar y van a crujir sus dientes y entenderán que se perdieron las bodas de nuestro Señor Jesucristo con su iglesia. Y van a ver que ya no habrá oportunidad. Porque la oportunidad las personas la tienen ahora de decidir lo que pueden y quieren hacer con sus vidas. Pero después de muerto nadie puede decidir a dónde va a ir su alma. Ahora es el momento de decidir si vamos, si queremos ir con el Señor. ¿Por qué? Porque Él dice, el que me justifique, ¿sí? El que me reciba delante de las personas, de la gente, del mundo, yo voy a hacer que mi Padre lo reciba en el reino de los cielos. O sea que, si usted quiere entrar al reino de los cielos por la ventana, tiene que entrar por la puerta, y la puerta se llama Jesucristo. ¿Y qué dice acá? Porque muchos son llamados y pocos escogidos. ¿Y saben una cosa? Siempre yo digo esto. La gente no entiende que Dios no tiene la culpa de que no entres al reino de los cielos. ¿Por qué? Porque acá está diciendo que muchos son llamados y son pocos los escogidos. ¿Por qué? Porque la gente entra, dice sí a Jesucristo y no regresa jamás. Entonces, uno que entra a la iglesia y se va inmediatamente, no es un escogido de Dios. Fue un llamado de Dios. Pero escogidos son aquellos que permanecen en el Señor para siempre. Para siempre. Porque no podemos entrar al reino del cielo diciendo que sí y seguir haciendo las maldades que hacíamos antes. Tenemos que cambiar de vida. Si cuesta, pues ejercite su cuerpo hasta que aprenda a obedecerle a usted y sujételo al Espíritu de Dios y será salvo. Hermanos y hermanas, amigas y amigos, recuerde, ¿quiere ser llamado por Dios? Acuda al llamado. ¿Quiere ser escogido por Dios para cualquier cosa que Él lo llame? Pues quédese y permanezca y será un escogido de Dios. Que Dios les bendiga, que Dios que Dios los proteja, pídanle a Dios lo que deseen, pero recuerde que el Señor dice, pidan todo lo que quieran, pero primero vamos a empezar por el principio. Primero, cumplan los mandamientos. Que el Señor les bendiga y será hasta el próximo martes. Que el Señor les bendiga. Y gracias a la pastora, a Aida y mi hermana Rosy Jiménez de México. Dios les bendiga.